El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Historiadores de la historia. En nuestro programa anterior dejamos nuestra campaña libertadora en Tame. El encuentro entre las tropas que traía Simón Bolívar y su encuentro con Francisco de Paula Santander. Este programa va a dar continuidad a ese desplazamiento de la campaña libertadora. Y yo lo he denominado la travesía de los llanos de Casanare y el ascenso por la cordillera de los Andes al páramo de Pisba y la llegada al primer municipio, primer poblado en el altiplano boyacense, en Socha. Después de esa travesía por ese páramo, que vamos a tratar de identificar un poco más ahora, la llegada a Socha fue ese aliento importante para esa tan difícil travesía por ese páramo. Digamos lo siguiente, fue una estrategia de Simón Bolívar tomar el recorrido de ese desplazamiento por el páramo de Pisba. ¿Por qué? Fue una manera como se engañó a Barreiro, porque nunca esperaban ellos, los españoles, el ejército de Barreiro, no esperaban nunca que Bolívar se arriesgara a pasar por el páramo de Pisba, lo esperaban tal vez por otros lados. Pero ese valor heroico de decisión de Bolívar fue, entre otras cosas, el éxito en gran medida de la campaña libertadora, porque subieron al altiplano casi de sorpresa a esa actividad que tenían presupuestada. Tenemos entonces dos bloques principales, digamos. Vamos a hacer un pequeño recorrido de manera muy sucinta después de Tame, y en la última parte del programa vamos a hacer una reflexión de lo que sucedía aquí en El Socorro hace exactamente entonces 200 años. Para contextualizar en el tiempo, porque estamos del bicentenario de la independencia, es decir, 200 años. Hoy, hace 200 años, 1 de julio de 1819, hoy 2019, 200 años, exactamente nuestro ejército libertador ascendía y estaba en el punto más alto del páramo de Pisba, para luego empezar a descender hacia Socha. Qué importante que se valore de la mejor manera este momento histórico para la campaña libertadora. Entonces, a continuación vamos a hacer un desglose muy rápido, lo más breve posible, de ese desplazamiento después de Tame hasta llegar a Socha. Es interesante hacerle un seguimiento a esa campaña libertadora de hace 200 años, en el cual nuestro Socorro, nuestra provincia de Socorro de aquella época, hoy departamento de Santander, tuvo mucho que ver con eso, de esa campaña libertadora. Bien, el primer desplazamiento entonces va a ser de Tame a Pore, entre el 19 de junio y el 22 de junio. Esto dura unos 4 días.
llanuras inundadas, etcétera, ya se habló en el programa anterior. Yo quiero resaltar algo importante porque Pore y Socorro son ciudades hermanas en la independencia. En nuestro himno del Socorro hoy entonamos en la cuarta estrofa, la última parte de la cuarta estrofa: y Cadena y Rosillo valientes por la patria supieron morir. Muchos socorranos, todos lo entonamos, pero tal vez algunos desconocen de qué se trata. En Pore, para este momento en que llega la campaña libertadora, hacía 9 años habían entregado su vida por la libertad Vicente Cadena y José María Rosillo, 2 socorranos que salieron de aquí a comienzos de 1810 para organizar un ejército por allá en los llanos orientales y retornarse al centro con el objetivo de libertar su patria, de reclamar derechos, etc. Pero ellos fueron aprisionados por los españoles y ejecutados, fusilados el 30 de abril de 1810. Murieron allá en Pore. Sus cabezas fueron cortadas. Yo argumento de esta manera: tal vez fueron las últimas cabezas que cortó el régimen español por la libertad y la independencia. Cercenadas, porque de Pore fueron llevadas a Santa Fe de Bogotá y expuestas el 14 de mayo de 1810, por ahí en lo que hoy es la Plaza de Bolívar. Qué bueno hacer mención de esto, y allí tal vez este espíritu de nuestros 2 socorranos animó, porque Francisco de Paula Santander, el grueso de la vanguardia, lo tenía también en Pore. Entonces, al llegar aquí, Bolívar con su ejército y los demás, en Pore se terminó de organizar, de conformar ese ejército, esa vanguardia fundamental que tenía Francisco de Paula Santander, se integra a la campaña libertadora. La segunda etapa dice de Pore a Nunchía y a Mercote, entre junio 22 a junio 26, dura 4 días. Igualmente, tras vadear ríos y llanuras inundadas, etcétera, es un recorrido bastante largo y se llega a aproximarse prácticamente a la cordillera de los Andes. El tercer tramo, de Mercote, Paya y Páramo de Pisba. Mercote es un lugar, pequeño poblado, Paya por supuesto otro. Mercote tal vez es el primer poblado que encuentran al empezar a ascender la cordillera de los Andes, a lograr el Páramo de Pisba. Este recorrido lo hace la campaña entre el 26 de junio y el 1 de julio. Se dice que el 1 de julio la campaña libertadora, hoy hace 200 años, digámoslo de esa manera, la campaña libertadora subía al Páramo de Pisba e iniciaba el descenso hacia la población de Socha. Yo quiero leer en este momento un documento que es bastante significativo, o mejor 2, bastante significativos de ese éxito, ese heroísmo de ese Páramo de Pisba, dicho por alguien importante, por Francisco de Paula Santander. ¿Qué pensó Francisco de Paula Santander? ¿Qué nos dejó escrito? ¿Qué constancia es ese sacrificio del Páramo de Pisba? Veámoslo a continuación. En este documento, Cátedra Bolivariana, ya lo nombraremos nuevamente en la bibliografía, en la página 38, se lee de la siguiente manera. Del siguiente modo describió el general Santander las penalidades sufridas en el tránsito de Casanare a la provincia de Tunja.
abre comillas. Tiemblo todavía al acordarme del lastimoso estado en que yo he visto ese ejército que nos ha restituido la vida. Un número considerable de soldados quedaron muertos al rigor del frío en el páramo de Pisba. Un número mayor había llenado los hospitales y el resto de la tropa no podía hacer la más pequeña marcha. Los cuerpos de artillería en cuya audacia estaba librada una gran parte de nuestra confianza, venían sin caballos y sin mulas. Las municiones de boca y las de guerra quedaron abandonadas, porque no hubo caballería que pudiese salir, ni hombre que se detuviese a conducirlas. Es Francisco de Paula Santander el que está hablando. En las alternativas de morir víctimas del frío, preferían encontrarse con el enemigo en cualquier estado. El ejército era un cuerpo moribundo. Cierra comillas. ¿De qué ejército está hablando? Dijimos en el programa anterior, casi 4.000 hombres de infantería y caballería que iban ascendiendo. Valoremos hoy que sé, y siempre se soporta esta idea, en Historiemos, hoy hay que hacer la paz en Colombia y en el mundo entero, porque no hay las condiciones que vivimos hoy, el común de los colombianos, no son lo más mínimo parecidas a lo que sufrían aquella época hace 200 años nuestros coterráneos. Esos españoles habían expropiado esta tierra durante 300 años y los únicos que tenían derecho eran ellos, el rey y los españoles de origen, de resto nadie más. Qué heroísmo de este ejército libertador. Hay otro acontecimiento también muy importante, porque en este desplazamiento, en este tramo de desplazamiento, se va a producir el primer combate. No es una batalla formal, pero es una escaramuza a la cual nos queremos referir también. Veamos ese documento. La primera escaramuza de batalla se da precisamente en Paya, este pueblo ya en la cordillera de los Andes. Por supuesto, triunfa la campaña libertadora. Hay un pequeño enfrentamiento, digámoslo de esa manera, formalmente con el ejército realista. Este documento, la campaña de 1819, documento que hemos venido trabajando, en la página 29 nos describe de una manera muy sintética ese primer momento victorioso de enfrentamiento ya armado. Formalmente es el primero de la campaña libertadora, por eso lo vamos a tener en cuenta. Dice el autor en la página 29 y 30 de la siguiente manera: el 30 de junio, estamos hablando de 1819, el 30 de junio la vanguardia avanzaba lentamente hacia Paya, formidable posición defendida por un destacamento realista a órdenes del coronel Tolrá, cuando fue sorprendida por el fuego de fusilería del enemigo, la campaña libertadora. El general Santander, que comandaba la vanguardia patriota, ordenó el ataque a la posición realista mediante una combinación de movimientos de acuerdo con lo que permitía el terreno. Los soldados del coronel Tolrá
en número de 200, no resistieron la fuerte carga de los arrojados soldados patriotas y abandonaron la posición para huir por el camino que conducía a Labranza Grande. En esta forma, el camino quedó despejado para que el ejército pudiera continuar el ascenso. El combate de Paya, que pudiera ser considerado como una acción aislada dentro del conjunto de la campaña, es de suma importancia en el orden operativo, ya que abrió el paso de la cordillera para el avance del ejército republicano. Recordemos que esta es una apreciación, lo que acabo de leer, del teniente coronel Alberto Lozano Cleves, de la Academia Colombiana de Historia, un militar importante que nos habla de este acontecimiento. Muy bien, sigamos el siguiente tramo de desplazamiento de la campaña. El cuarto tramo entonces de este desplazamiento hasta Socha lo he denominado Páramo de Pisba-Socha, recorrido que se hace desde julio 1 a julio 6. Dijimos que el primero, hoy hace 200 años, el ejército estaba en la parte más fría de este páramo, y de ese punto al siguiente poblado, Socha, dura hasta julio 6. Este recorrido pues tiene un tiempo de 5 días. Después del sufrimiento climático y lo adverso de esa cordillera, según lo que explicó el general Santander en el tema tratado, llegar a Socha era como llegar a un paraíso, a una esperanza. Socha es un poblado de Boyacá muy importante hoy, pero en aquella época ya era un municipio formalmente establecido, y Socha dio ese primer ejemplo formal de alivio a la campaña libertadora, porque se tocaron campanas a vuelo, el párroco, las autoridades en ese momento de ese municipio, el pueblo en su conjunto acudió y le dieron ese apoyo absolutamente humanitario a esos soldados que descendían en las condiciones ya nombradas. Por supuesto fue abrigo, fue ropas, fue alimentación, dormir bajo techo, por lo menos unos 4 o 5 días que estuvo Bolívar allí. Fue realmente un descanso grande. Digámoslo desde ya, para Barreiro fue la sorpresa grande al poco tiempo enterarse que ya estaba nuestra campaña libertadora en Socha. Y quiero formalizar entonces algunos 2 documentos que hablan sobre cómo fue ese comportamiento cívico y ciudadano patriótico en Socha. Qué ejemplo tan grande para que sea también valorado hoy. Continuando con este documento de la campaña de 1819, en la página 31, este militar historiador nos sintetiza la recepción en Socha. Por favor, no confundir con Soacha. Soacha es en Cundinamarca, en Bogotá. Socha es en Boyacá, y es a donde nos estamos refiriendo. Dice nuestro autor: el 6 de julio entraron las tropas a la población de Socha en un lamentable estado. La desnudez, el hambre, el frío y la fatiga no fueron factores suficientes para arredrar a estos
bizarros soldados comprometidos con la historia. Reunidas las tropas en la población de Socha, en donde tuvieron la más entusiasta acogida y se les prestó valiosa ayuda, se inició la reorganización de la columna y se tomaron las medidas conducentes para continuar la marcha a fin de tomar contacto con el adversario. Qué grande es apoyar a alguien, ayudar a alguien cuando lo necesita, en el momento en que lo necesita. E insisto, Socha hizo lo que tenía que hacer en el momento que era necesario. Así nos lo dice este militar historiador que estamos referenciando. Veamos otro documento que nos habla igualmente de ese apoyo en Socha, nos lo describe un poquito mejor, pero además nos aporta cómo los niños aportan a la independencia, cómo los niños también se comprometen con la libertad, con la independencia. Aquí vamos a tener un ejemplo clarísimo que hay que resaltar. Nosotros aquí en Santander tenemos a Elenita Santos Rosillo, la sobrina de Antonio, otra niña sacrificada. Pero tal vez fueron mucho más, pero por lo menos refirámonos en este momento a esta niña que es absolutamente meritoria tenerla en cuenta. Veamos este otro documento de lo sucedido en Socha. En las redes sociales, por este momento hay muchos documentos de los cuales también hay que utilizar. Por supuesto, hay que tener los libros que en mi condición de profesor, de educador, pienso que fueron la base de la existencia tecnológica y científica del mundo de hoy, fueron la base de los libros en la historia hacia atrás, cuando apareció por primera vez la escritura y luego la imprenta y luego los libros, etcétera, quedó la constancia. Y eso no se puede olvidar. Las redes no pueden pretender desaparecer la fuente original, que es el libro. Cuando la persona, el estudiante, el profesional, abre el libro, empieza a hablar con el autor de ese documento, así haya sido hace 100, 50, 80, 100, 500, 200, 700 años atrás. Es la comunicación que se hace con el autor. Por eso los libros nunca deben desaparecer. Por supuesto, valoremos las redes, pero hay cosas muy buenas en las redes, igualmente que hay muchas otras cosas de las cuales no comparto porque no es el momento de analizarlas. Veamos en las redes entonces el documento que dice Socha y sus heroínas en la independencia. El 4 de julio de 1819, el Ejército Libertador llegó al municipio de Socha. Sus hombres estaban maltrechos y con las ropas desgastadas después de haber atravesado los caminos helados del páramo de Pisba. Ese día la población, cuyo nombre viene de la lengua chibcha y evoca al sol y a Chi a la luna, dejaría de ser la tierra de los astros para convertirse en la nodriza de la libertad, qué buen término, y en la cuna de heroínas como Matilde Anaray. Matilde Anaray, esa es la niña a la cual ya hicimos mención y que aquí nos ratifican esa información. Matilde fue una mujer valiente, fuera de lo común para la época. Escuchemos lo siguiente. A la llegada de las tropas, el sacerdote de ese entonces, Tomás Romero, y el alcalde Ignacio Sarmiento convocaron a la ciudadanía a una misa.
En el acto religioso les pidieron a los feligreses que se despojaran de sus vestiduras para entregárselas a los patriotas. Seguramente fue un empelote dentro de la iglesia, creo yo hoy, para entregárselas a los que venían en pelotos, a los soldados de la campaña. Comentario aparte de la lectura. Y sigue la lectura. Matilde, con solo 13 años, dio ejemplo a todo el pueblo y tomó la iniciativa. Por eso es que, además, quería leer textualmente este documento, porque me parece que para interpretar la historia de hoy, la campaña libertadora no solamente la hicieron los hombres, los varones, no, ya lo hemos dicho siempre, la mujer, por supuesto, acompañando esa campaña libertadora desde que empezaron hasta llegar a la Santa Fe por allá en el 10 de agosto de 1819, cuando terminó esa campaña libertadora para la Nueva Granada. Pero no podemos olvidarnos también de la participación de los niños. Por supuesto, las mujeres, los hombres. En este caso es una niña de escasos 13 años que tal vez su ejemplo hizo que todo el pueblo de Socha entregara las ruanas, las cobijas, las ropas, las faldas. Hombres vestidos con faldas formaban el ejército libertador, por supuesto amarradas de alguna manera, etcétera, porque venían congelados. Qué gran ejemplo el de Socha. Y con esta parte entonces estamos entonces finalizando ese desplazamiento. Ya vendrá el siguiente programa donde después de Socha, ¿qué pasa con la campaña libertadora? Vamos a ver cómo ya se formalizan entonces ya los enfrentamientos formales del sorprendido Barreiro y su ejército libertador, porque no esperaban a Bolívar por ese lado, pero hacen frente a Barreiro en combates muy formales, que será la temática para el siguiente programa. En la siguiente parte del programa de hoy entonces vamos a mirar un poco más detalladamente cuál era la situación hoy, hace 200 años en el Socorro, para julio primero, finales de junio, comienzos de julio, qué estaba pasando en la ciudad de Socorro y por supuesto en la provincia comunera, porque hemos dicho que en la independencia, primero, y a fe que en muchos argumentos hay que ratificar que eso es verídico, que eso es cierto, por supuesto respetando la pertenencia de muchos otros lugares que también lo consideran de alguna manera de la misma manera, pero los documentos históricos son los que soportan esas afirmaciones. Veamos entonces qué pasaba en el Socorro hace 200 años. En nuestro documento, la antigua provincia de Socorro y la independencia de nuestro socorrano Horacio Rodríguez Plata. En la página 167 leemos de la siguiente manera: las noticias de los éxitos que por el momento estaba obteniendo González decidieron al virrey Sámano a cambiar al gobernador y comandante militar Fominaya y reemplazarlo por aquel quien por sus actuaciones presentes y las posteriores fue para los patriotas no menos cruel y sanguinario. Tales fueron las circunstancias en que Fominaya abandonó el gobierno del Socorro el 5 de julio de 1819, rumbo a la capital, a donde llegó en momentos en que Sámano se preparaba para enviar refuerzos al general José María Barreiro. Fechas puntuales con respecto a lo que estaba sucediendo en nuestra ciudad de Socorro.
si estamos en 1 de julio, entonces estos son los acontecimientos que estaban sucediendo en nuestro socorro. Veamos otro documento. Este otro documento también es de nuestro historiador Horacio Rodríguez Plata, en la página 223, para complementar un poco lo que estamos soportando de hace 200 años aquí en el Socorro. Esta es la transcripción de un documento original. Aquí no lo identifica. Ese documento, esa carta, ese documento escrito, que es la fuente primaria de la información histórica. En la página 223 entonces se lee Archivo General de Indias, queda en España. En la sección Cuba, legajo 747, número 154, perfectamente identificado el documento. Santa Fe, 1 de julio de 1819, enterado, contésteme en estarlo, firmado y rubricado Sámano Ramírez, contestado número 145, rubricado. Excelentísimo señor, el estado de salud y debilidad en que me hallo en el día me ha obligado a prevenir con toda fecha al coronel don Francisco Jiménez, que se halla en la provincia de Socorro, para que, entregando el mando militar de ella al gobernador nombrado por vuestra excelencia, capitán don Lucas González, venga a esta ciudad con el objeto de que, sin subsidios disfrutados de poca salud y atendiendo a las circunstancias de la reunión de los enemigos en Pore, estaban enterados de lo que estaba pasando por allá en Pore. Continúa algo más adelante y termina diciendo: Dios guarde a vuestra excelencia muchos años, Tunja, junio 28 de 1819, excelentísimo señor, firmado y rubricado José María Barreiro. Con estos documentos, pues, como que cerramos un poco lo que estaba pasando militar y políticamente hoy, hace 200 años, en la ciudad de Socorro. Quiero hacer referencia, para cerrar esta parte, igualmente a esa reacción, a esa respuesta de la provincia de Socorro al régimen del terror, para confirmar lo que hemos dicho de que en la independencia esta provincia es primero. El número de guerrillas que apoyaba a Simón Bolívar fue especial y único. Por supuesto, hubo otras guerrillas por allá en Cundinamarca, incluso por allí por el lado de Chiquinquirá, en Boyacá, algunas. Pero en número, estas guerras pusieron. Veamos lo que dice el doctor Horacio Rodríguez Plata a ese respecto. ¿Cuáles eran esas guerrillas? Nuestro historiador Horacio Rodríguez Plata, a partir de la página 241, desarrolla una temática que confirma esto que hemos dicho siempre y que nos sirve, pues, de fuente de información principal. Titula él de esta manera: Cronología sobre guerrillas patriotas en la provincia de Socorro. Y hace un listado año por año. Veamos cuáles fueron inicialmente las que se organizaron en 1816. Recién empezó Antonio Fuminaya a ese régimen del terror en la provincia. Él nos habla entonces de que la primera guerrilla organizada formalmente fue la guerrilla de Charalá, por allá por el mes de abril de 1816. Hay otras dos de 1816. Para el 24 de agosto, la guerrilla de Guapotá. Esta guerrilla fue fuerte y perduró en el tiempo. No fueron capaces de acallar al pueblo de Guapotá. Por supuesto, en septiembre de 1816, para el 26 de septiembre, la guerrilla de la Aguada, por ahí cerca a Suaita, en la provincia de Vélez, hoy. Para el año de 1817,
la guerrilla de Zapatoca para el mes de marzo de este año. Igualmente en el mes de octubre de 1817 la guerrilla de Oiba o de Guayacá. Por allí fue muy importante un oibano que hay que reconocer hoy, Januario Arenas, jefe importante de esta guerrilla de este año de 1817. Y la última de este año, para noviembre de 1817, la guerrilla de Chima. Sí, también en Chima. Vamos en la parte última de este programa, vamos a ir a unos 3 lugares aquí en el Socorro donde nos recuerdan algo de ese régimen del terror. Pero que, insisto, cada vez que fusilaban arbitrariamente a algún patriota en algún municipio de la provincia, este pueblo reaccionaba de esta manera. Para 1818, en el mes de noviembre, dice el autor, la guerrilla de Aratoca. Para el mes de diciembre 13 de 1818, la guerrilla de la Niebla. Expliquemos un poco, se le llamaba de esta manera porque ella recorría de Zapatoca hasta Vélez, por la cordillera de los Cobardes, la llamamos hoy así, igualmente llamada la serranía de los Yariguíes. Y esta guerrilla fue absolutamente fundamental, porque dominaba el terreno e impedía las comunicaciones de los españoles, de los realistas, para que no llegaran informaciones ni tampoco salieran, la guerrilla de la Niebla. Y para diciembre 19, la guerrilla de Guadalupe. Tampoco se quedó por fuera Guadalupe. Esta guerrilla igualmente se reunían con la de Chima, con la de Oiba, con la de Simacota, etc. Ellos tenían comunicación y eran muy fuertes. Y la última guerrilla de este año va a ser entonces la guerrilla para el 24 de diciembre, la guerrilla de Simacota. Cada vez que fusilaban, insisto en eso, se formaban intermedio con cada esta lista. Horacio Rodríguez Plata nos tiene un listado que por razones de tiempo no hay para leer, no se puede leer, pero fusilaban y allí nacían nuevos brotes de libertad. Y finalicemos para el año de 1819. En el mes de enero, la guerrilla de Onzaga. Sí, este municipio importante aquí en la provincia de Guananta de hoy, la guerrilla de Onzaga. Para enero también de 1819, otro brote guerrillero en Charalá, muy importante. Y termina este listado, nuestro autor, hablando que para julio funcionaba formalmente, que venía tal vez desde mucho atrás, pero que funcionaba formalmente y de una manera contundente la guerrilla de Coromoro, o llamada también la guerrilla de los Santos, o llamada también la guerrilla de Latillo, de nuestra María Antonia Santos Plata. Pareciera ser que el objetivo central de ese nuevo gobernador que acababa de posesionarse en Socorro era capturar y fusilar a Antonia Santos, a fe que lo logra por una traición. Ese es un tema que trataremos más adelante. Pero hoy, hace 200 años, nuestra Antonia Santos, Fernando Santos y esa guerrilla de Latillo estaba perfectamente trabajando con todo rigor en apoyo a las ideas de libertad, a las ideas de Simón Bolívar y de la independencia. Debo acotar lo siguiente en este momento.
Leí recientemente un documento, un libro, en que habla que socorranos de estas guerrillas se le presentaron a Bolívar antes del páramo de Pisba, así como lo oyen. Trataré de soportarlo en una próxima oportunidad para confirmar esta afirmación, pero creo no estar equivocado. Igualmente, se dice que esas guerrillas se presentaron después de Socha. Digámoslo de una vez. Estando en Socha, llegando a Socha, Bolívar reorganizó sus cosas y de allí nombró al coronel Antonio Morales, el Morales del 20 de julio, el que le dio por allá puñetazos al español por lo del florero, al coronel Antonio Morales, para que se desplazara a la provincia de Socorro, particularmente a Charalá y a la provincia de Socorro, a controlar y a enviarle gentes para apoyar la campaña de Bolívar. Y efectivamente, este coronel hace presencia en Charalá. Antes de la batalla de Pantano de Vargas, que fue el 25 de julio, se sabe igualmente que un grupo grande de guerrilleros patriotas de ese momento, de esta provincia, acompañaron la campaña libertadora, estuvieron en la batalla de Pantano de Vargas. Y finalicemos esto. El primer batallón que formalmente apoyó a Bolívar después de la batalla de Pantano de Vargas, cuando ya estaba él en Tunja, próximo a la batalla de Boyacá, el 7 de agosto, próximo allá. El primer batallón que llegó en apoyo de Bolívar fue el batallón de los socorranos, con toda seguridad integrado por todas estas gentes de todas estas guerrillas. Se le llamó así, el batallón de los socorranos. El 29 de julio se le presentaron a Bolívar, de 1819. Y el segundo batallón fue el de los tunjanos, que se le presentó el 30 de julio. Qué bonito historiar la historia. Qué bonito recordar nuestra pertenencia. Para eso es que fundamentalmente historiemos la historia. Queremos insistir en las temáticas pertinentes a nuestras raíces cívicas y patriotas. Para finalizar el programa, en el Socorro, en la ciudad de Socorro de hoy, vamos a identificar, por lo menos para el programa, todos los socorranos la conocen dónde están. De pronto hay algunos que no saben, ven un listado grande ahí de situaciones y de pronto no tienen muy claro de qué se trata el tema. Entonces queremos identificar por lo menos 3 lugares hoy, 2019, que nos recuerdan ese régimen del terror de hace 200 años. ¿Qué pasaba en el Socorro hace 200 años? ¿Cómo finalizaba ese régimen del terror? Veamos esta última parte de nuestro programa. Nos encontramos en la fachada de la Casa de la Cultura Horacio Rodríguez Plata de Socorro. Este documento es la prueba fehaciente de ese régimen del terror que sufrió la provincia de Socorro y particularmente esta ciudad desde 1816 hasta 1819, cuando se logra la independencia. Quiero hacer la siguiente aclaración. En esta placa es un mínimo los nombres de las personas sacrificadas año por año, porque fueron muchísimas más.
Horacio Rodríguez Plata en su libro son, yo creo que más de 1000, 2000 personas fusiladas o ahorcadas por ese régimen del terror en todos los municipios de la provincia de Socorro de esa época. Este documento fehaciente dice: mártires de la independencia oriundos de la antigua provincia de Socorro, sacrificados por la patria. Este es un documento que está orientado por la Academia Colombiana de Historia y la Casa de la Cultura del Socorro, que exaltan la memoria de estos personajes. Aporte del Banco Ganadero y la Casa de la Cultura. Empieza haciendo, para el régimen del terror, empieza aquí haciendo algunas personas sacrificadas en el año de 1816. Ya era gobernador entonces jefe militar y político Antonio Fominaya. Continúa ese listado muy grande para ese año de 1816. Luego viene un listado para 1817. Aquí empieza, continúa y sigue en la parte alta, para luego referirnos entonces a los sacrificados por Fominaya en 1818. Igualmente hace un listado que inicia con Aratoca y sigue por todos los municipios de la provincia para ese año de 1818. Y finaliza en el año de 1819, empieza con Zapatoca y sigue por todos los demás municipios hasta llegar entonces a marzo 3 con Fermín Salgar en el Socorro. Hago esta aclaración porque aquí en la última parte, entonces estos ya son algunos de los fusilados por Lucas González, en donde se empieza precisamente con Antonia Santos, Isidro Bravo, Pascual Becerra y Elenita Santos Rosillo en Charalá, el 4 de agosto de 1819. Estos últimos ya los trataremos entonces en un programa posterior. Este es un documento fehaciente de ese régimen del terror sufrido por esta tierra. Recorran la Casa de la Cultura, siempre lo invito. Aquí tenemos documentos originales de toda la historia de Socorro, 13 salas museos, los mismos socorranos, creo yo. Hay algunos o hay muchos que tal vez no han entrado a la Casa de la Cultura. Hay que conocer lo nuestro, historiemos la historia, es para eso, invitarlos formalmente a que, además, que la Casa de la Cultura, como no es una entidad oficial, se financia con lo que pagan los visitantes como un aporte cuando ingresan a nuestros museos. Socorranos, apoyemos la institución, hagamos historia, historiemos historia. Veamos el segundo lugar de ese régimen del terror. Nos encontramos en el segundo lugar de Socorro que nos recuerda ese régimen del terror, hoy hace 200 años que estamos comentando en el programa. Nos encontramos aquí en la carrera 15 con calle 16, en lo que para la historia se llama el Panteón de los Mártires, porque aquí era la capilla del cementerio para esa época. Panteón de los Mártires porque aquí murieron y aquí fueron enterrados, inhumados, todos aquellos patriotas que de alguna manera dieron su vida por la libertad, pues era el cementerio de la época. Con esta placa nos recuerda entonces ese lugar. Leámosla rápidamente. Bajo los muros de este sagrado recinto, sitio del antiguo cementerio, yacen
las cenizas de los mártires de la causa libertadora que fueron inmolados para el dolor y gloria de la patria en la ciudad del Socorro bajo el régimen del terror. Y entonces inicia haciendo la lista precisamente, son muy pocos los que nombran aquí, inicia la lista con 1816, ya estaba Fominaya de gobernador y jefe militar, y hace una lista que empieza con Juan Francisco Obregón Plata, Pascual Abreu, etc., y termina ese año con José Acuña. Para 1817 se habla de Paulino García, y para 1818 Fernando Agüero y Engracia Salgar y Fermín Salgar. Y termina para 1819, entonces, por supuesto, con Antonia Santos, Isidro Bravo, Pascual Becerra. Antonia Santos para hoy, hace 200 años, aún estaba ya en su hacienda de Latillo, dirigiendo esa guerrilla de Latillo. Pero aquí, pues por supuesto, ya la tienen en cuenta que fue sacrificada entonces ya por Lucas González, 1819, Lucas González. Homenaje de los socorranos en la conmemoración del bicentenario de la independencia del Socorro. Yo hablo que bicentenario de actas de independencia. Qué importante reconocer esto, ya que se nos aproxima además el bicentenario del sacrificio de Antonia Santos, ya en este mes de julio, el 28 de julio de 1819, sacrificio de Antonia Santos. Entonces ya se nos viene esa gran conmemoración. Nos encontramos en el tercer lugar que nos recuerdan ese régimen del terror. Esto se llama la Quinta Fominaya, en recuerdo de el coronel Antonio Fominaya, que fue el dueño de este espacio para hace 200 años. Hoy, hace 200 años, empezando el mes de julio de 1819, con toda certeza, Antonio Fominaya estaba organizando las maletas, los equipajes, empacando sus propiedades, oro, riquezas y demás, porque ya había sido reemplazado por Lucas González, y entonces abandonaba este lugar que fue su residencia durante muchos años, por lo menos 3 o 4 años de su estadía en el Socorro. La forma que tiene parece que en parte es como original de la época y que nos recuerda aquel mensaje de esa España de hace 200 años que heredaba los conceptos de la Edad Media, los conceptos de los castillos medievales. La entrada a esos castillos medievales tenían una presentación mucho más imponente, seguramente allá en la Europa y en la España de hace 200 años. Pero aquí esta es una representación y seguramente fue una añoranza de el coronel Fominaya para recordar su patria. Cuando uno está lejos de su patria, añora estar en su patria, y tal vez esto fue una añoranza de él. Entonces, este fue el último lugar que ocupó a manera de vivienda Lucas González. Digamos rápidamente un concepto más. La Casa de la Cultura, en la forma como está hoy, tengo entendido, puedo estar equivocado, pero tengo entendido que fue la residencia de los gobernadores, de los corregidores y por supuesto el cuartel general de hace 200 años. Seguramente allí estuvo Fominaya y por supuesto después Lucas González. Qué bueno para historiar la historia haber recorrido estos 3 espacios que hoy nos indican, nos recuerdan que aquí también hubo de manera muy especial el famoso régimen del terror de hoy hace 200 años.
Ya se nos aproxima la campaña libertadora que va a acabar con eso por siempre jamás. La bibliografía entonces que cierra este programa es ya conocida, pero retomámosla nuevamente. Este libro se llama Cátedra Bolivariana. Es un documento editado allá hace algunos años, cuando en Colombia se enseñaba historia, porque hace 25 años ya no se enseña historia. Fue editado por el Ministerio de Educación para la enseñanza primaria en escuelas, liceos y colegios oficiales y particulares de la República de Colombia. Es un documento muy interesante, importante en esa temática. El otro texto es el que también hemos referenciado y que vamos a referenciar mientras dure la campaña libertadora, porque este autor, siendo un militar de hoy, cómo él vio en su perspectiva de militar y escribió sobre este tema. Para mí, por esa razón, son muy confiables sus argumentos. Se llama entonces La campaña libertadora de 1819, del teniente coronel Alberto Lozano Cleves, y editado por la Academia Colombiana de Historia. Ya nombramos también, por supuesto, entonces los manuales de historia de Colombia. Particularmente este tema 2 es el que contiene la parte pertinente a esa campaña libertadora, que va a aparecer precisamente en la portada Simón Bolívar, y desarrolla otras temáticas de la historia de Colombia. El manual es un documento en los 3 tomos que recoge una síntesis bastante importante de la historia de Colombia, desde antes de la llegada de los españoles hasta nuestros días prácticamente. Estos libros yo los recomiendo, lástima, no sé si todavía lo estarán editando, pero es un buen documento. El Diccionario de Historia de Colombia, dice Diccionario de Historia de Colombia, de Horacio Gómez Aristizábal. Es igualmente un buen documento. Y finalizamos entonces con el texto de La antigua provincia de Socorro y la independencia, de nuestro historiador socorrano Horacio Rodríguez Plata. Este no es el documento original. Esta fue una reedición que hizo la Gobernación de Santander cuando el bicentenario de actas de independencia, en el año 2010. Recogió este libro de Horacio Rodríguez Plata y lo reeditó de esta manera. El documento original, pues tengo la fortuna de tenerlo en mi archivo y por eso hago esta aclaración. El otro documento, para finalizar la bibliografía, es este que encontré en las redes, titulado Socha y sus heroínas en la independencia. Hay otros documentos más, pero para este programa de hoy fue el que nos sirvió un poco de esa información, y que hay que reconocer lo que está entonces en las redes sociales. Historiar la historia es muy importante hoy, con criterios de hoy, con la mente y los ojos de hoy y los oídos de hoy y los sentidos de hoy. Valoremos nuestro pasado histórico. ¿Para qué? Para que los errores y horrores seguramente cometidos en esa época, como ese régimen del terror, por ejemplo, nunca jamás se vuelvan a cometer, pero que los aciertos, como fue la campaña libertadora para que naciera una república de la cual gozamos hoy, que se llama Colombia, pues cuando hay que hacerla hay que tomar ese valor civil y trabajar por la patria. Para eso es esencialmente que trabajamos en Historiemos la Historia.